poliploidías es cuando el juego completo de cromosomas, el haploide, se encuentra en más de dos. Es decir, no es diploide, sino Recording has stopped. triploide, tetraploide, poliploide. 3N, 4N, 5N en adelante. Vimos que la otra alteración numérica de los cromosomas es la aneuploidía, en la que el juego de cromosomas está incompleto. Ay, de veras, alguien me pedía. Espérenme. Ajá. Bueno, ok. En la que el juego de cromosomas está incompleto, que sería pues las trisomías primordialmente, pero también las monosomías o las tetrasomías. Las monosomías y las tetrasomías pues son primordialmente, cuando son completas, solamente de cromosomas sexuales. No tenemos monosomías completas de autosomas ni tetrasomías de autosomas, ¿no? Entonces, el mecanismo de producción de las aneuploidías es justamente la no disyunción. Vamos a ver, al último está la no disyunción mitótica. Lo primero es la no disyunción en meiosis. Como tenemos dos meiosis, puede haber no disyunción en meiosis 1 o en meiosis 2, y eso daría lugar a las aneuploidías. Entonces, las aneuploidías, las más frecuentes son las trisomías, no disyunciones que dan como producto a uno trisómico, la 21, 18 y 13, y aquí tendríamos entonces, los gametos resultantes de no disyunción en meiosis 1 y en meiosis 2. En meiosis 1 tendríamos gametos que ninguno es funcional, ninguno es haploide, ya sea que sean disómicos o nulisómicos. Y cuando se lleva a cabo la no disyunción en meiosis 2, entonces sí tendríamos una posibilidad, dependiendo de que solo una de las células hijas, o sea, células producto de la primera meiosis, se altere en la no disyunción, entonces la otra hará su disyunción adecuadamente y sí tendremos gametos haploides. La otra, sin embargo, pues tendrá gametos lo mismo, disómicos o nulisómicos. Lo normal entonces es que se obtenga de una célula que tiene 46 cromosomas con 4 cromátides en la meiosis, debido a sus dos divisiones, gametos de 23 cromosomas con una cromátide, que después se sintetiza y hace su cromátide hermana, ¿no? Pero pues en el caso de los eventos de no disyunción, pues no tendríamos esta posibilidad, ¿no? Tendríamos solamente, en el caso de no disyunción en meiosis 1, desde la primera división se segregan inadecuadamente, de tal manera que queda en una sola de las células todo el contenido en el sentido de un par, ¿no? De un par de cromosomas. Decíamos que en eventos de no disyunción, aunque sí se pueden conjuntar no disyunciones de varios pares de cromosomas, bueno, solo vamos a representar uno. No se excluye que sí pueda haber no disyunciones no solo de un cromosoma, sino de varios. Pero lo ideal, entre comillas, es que la célula, esperen, déjenme. Lo ideal es que, entre comillas, pues, solamente haya un evento de no disyunción. Esto no es así, sí, seguramente hay, y sí hay casos en pacientes en que coexisten, ya sea trisomías o tetrasomías, porque haya trisomía de un autosoma y tal vez alteración cromosómica de cromosoma sexual. Pero bueno, se representa solo un par, y entonces acá en meiosis 1, para recordar, sí, en la primera división meiótica se tenía que dividir a 23 cromosomas con 2 cromátides cada uno. En este caso, pues en una de las células resultantes se va el cromosoma, un cromosoma extra, por lo tanto tendremos 20 para este
producto, bueno, hablemos solamente del cromosoma homólogo, ¿no? De ese par, del par de cromosomas. El cromosoma con las 4 cromátides. Aquí el resultado de una primera división meiótica adecuada debería haber sido el cromosoma solo con 2 cromátides. En este caso tenemos el cromosoma con 4 cromátides, por lo tanto, tendrá doble material en ese cromosoma, y en la siguiente división, pues las 2 cromátides irán para una célula y las otras 2 cromátides para otra, quedando vacío la otra posibilidad desde la primera división, ¿no? Siendo esto para ese cromosoma nulisómico, no tendrá ningún cromosoma. Y en el caso de la no disyunción en meiosis 2, si se divide adecuadamente a solamente cromosoma con 2 cromátides, para que en la siguiente, bueno, en una de esas posibilidades de cromosoma con 2 cromátides estará adecuada, que es la primera imagen, pero en la otra célula hace una disyunción inadecuada, hace no disyunción, y entonces se obtiene, en lugar de cromátides únicas, en una de las células doble cromátide, que pues hará como tal 2 pares de cromosomas, no uno, ¿no? Ya será un gameto disómico que, si se une con su complemento, siempre y cuando esté adecuado ese complemento, ya sea óvulo o espermatozoide, pues hará un producto trisómico. Ya dependerá del cromosoma también, ¿no? Autosoma o cromosoma sexual. Entonces, la situación nada más como de frecuencia o de proporción de gametos viables, pues es la diferencia entre una no disyunción en meiosis 1 y una no disyunción en meiosis 2. En meiosis 1 no obtenemos gametos haploides, en meiosis 2 sí podríamos obtener gametos haploides. Las no disyunciones, tampoco está tan claro por qué se produce específicamente, pero una situación que mencionaba, y por eso les pedía que leyeran las páginas del libro en cuestión de estructura del centrómero, pues es justamente la integridad del centrómero y del cinetocoro, para que ahí se puedan unir los microtúbulos del uso meiótico. Entonces, acá tenemos la figurita que representa al cromosoma así como tubito, como se ve en el cariotipo, pero con sus telómeros y con la estructura central, que sería el centrómero, con el cinetocoro, que se va a unir, que tiene, bueno, además tiene la corona fibrosa, que es justamente lo que sirve para anclar los microtúbulos del uso meiótico. Entonces, en cuanto a la estructura del centrómero, creo que en cuanto a la estructura del centrómero, aquí el centrómero y cinetocoro está formado por proteínas, las primordiales, bueno, y además se subdivide en 2 proteínas constitutivas del centrómero, que prácticamente, pues, literal todo el tiempo están ahí, son las que conforman al centrómero, y algunas proteínas facultativas que se asociarán y que tendrán su función en el momento como tal de división celular. Entonces, estas proteínas, la familia pues primordial son las CEMP, CENP, y ya se van subdividiendo en varias, ¿no? CEMP A, CEMP B, CEMP C, CEMP D, CEMP, así. Y además hay otras proteínas como las BUP, las Aurora, las urbivinas, que son facultativas y que su función en algunos de los, bueno, en el caso de algunas de esas proteínas, por ejemplo, incluso señalizan del paso de la metafase, que ya estén alineados y ya esté anclado adecuadamente el uso meiótico a cinetocoro, señalizan que puede pasar de metafase a anafase. Entonces hay algunas proteínas incluso que sirven y que apoyan para control o puntos de control dentro de meiosis, ¿no? No de ciclo celular como tal, sino dentro de meiosis, que a final de cuentas pues es una parte del ciclo celular, pero dentro de ese mismo ciclo de división. Entonces, una de las situaciones que se puede ver
por ejemplo, altera en el caso de las no disyunción, en el caso de la no disyunción, es que justamente las proteínas que conforman centrómero estén defectuosas, anómalas, y eso produzca que los los microtúbulos aquí no se anclen adecuadamente al cinetocoro y eso lleve a una no disyunción. Hay algunos casos que sí se han visto mutaciones germinales de estas proteínas de centrómero, no de todas, la B, por ejemplo, la D, que los pacientes tienen otras manifestaciones, por ejemplo, como si fuera una enfermedad autoinmune, y además, haciendo la historia clínica, se ve una situación de infertilidad. Entonces, bueno, esa podría ser un aspecto, ¿no?, de la no disyunción, que proteínas centroméricas estén inadecuadas. No siempre tiene que ser por mutaciones germinales, o sea, como tal que desde la instrucción del DNA esté inadecuado, sino que a lo mejor, por ejemplo, en las modificaciones post-traduccionales no haya un plegamiento adecuado de esa proteína y entonces la función no la realice de la manera que tiene que realizarlo. Entonces, no necesariamente por mutaciones, pero que haya algún defecto, sí, pues por supuesto, si hay una mutación que lleve a una producción inadecuada de esa proteína, pero también si por modificaciones posttraduccionales esa proteína no está adecuada, pues entonces podría justamente ser un factor para que para que la disyunción no se realice adecuadamente y pues justamente haya no disyunción. Otro, eh, otra de las situaciones pues que tal vez esté un poco más eh, pues establecida en el sentido desde que hablamos de meiosis es cuando no hay una recombinación homóloga, cuando pasa la meiosis, ese gameto, ya sea ovocito o espermatocito, y no se hace una recombinación durante la profase 1, una recombinación homóloga. Por lo tanto, no hay quiasmas, no se forman quiasmas, que son la evidencia de la recombinación homóloga. Y a eso le llamamos meiosis aquiasmática, y que no se produzcan quiasmas puede justamente hacer más susceptible a la célula de eventos de no disyunción. Ese es otro de los factores que podría llevar a no disyunción. Otro de los factores es, vamos a ver acá ya, porque pasamos este esquema. Otro de los factores, bueno, regresemos un poquito. La primera imagen acá en esta diapositiva, aquí a la izquierda, es una meiosis, hasta meiosis 1, nada más se queda en meiosis 1, de un par de cromosomas homólogos acrocéntricos. Entonces ese es el tercer factor. Por el tipo de cromosoma, en el caso más específico, los cromosomas acrocéntricos, por su forma, podría tener unos obstáculos particulares y peculiares en la meiosis, sobre todo en la recombinación, que podría llevar a eventos de no disyunción. Pero entonces, antes de que veamos ese punto, acá vemos la primera imagen, es una meiosis hasta la meiosis 1 adecuada, en el que este par de cromosomas acrocéntricos forman un punto de recombinación acá, como a la mitad. Ahora, eso ya sabemos que no es así, en el sentido de que hay más puntos de recombinación, al azar se escoge, aunque sí hay ciertos sitios donde predominantemente se puede realizar la recombinación, pero al azar se escoge y varios puntos a lo largo del cromosoma. En el caso, por ejemplo, de los cromosomas acrocéntricos, brazos cortos, pues no tienen genes de secuencia única, tienen genes que codifican para transcritos, ¿no?, para RNAs ribosomales y de transferencia. Entonces, prácticamente la recombinación homóloga, que usualmente es en regiones así, que involucran genes de secuencia única, pues se realiza en brazos largos. Pueden ser varios puntos. Aquí está ejemplificando solo uno, aquí a la mitad. Hace su recombinación. La célula lo que reconoce son los quiasmas y entonces sigue la meiosis. Cuando hace esta recombinación, este punto donde hace la recombinación y empiezan a migrar, porque ya se ancló el uso meiótico a los centrómeros, y empieza a jalarlos hacia un polo y hacia otro polo de la célula, usualmente ahí en esos puntos, sobre todo en cromosomas acrocéntricos, pero en general en todos, hacen como esta forma de crucecita, se dobla, donde hizo la recombinación, se dobla y va avanzando. Primero el centrómero y luego va ya jalando como tal los bracitos, ¿no? Así, en esta forma que está acá.
se va uno hacia un polo y el otro hacia el otro polo. A final de cuentas, obtenemos en la primera división meiótica estos cromosomas con dos cromátidas. Eso es lo adecuado. El siguiente esquemita está representando una meiosis con una profase donde no se hacen, aquí arribita, la segunda imagen de izquierda a derecha, donde no se hace recombinación. Por lo tanto, estaríamos hablando de una meiosis aquiasmática. Esta meiosis aquiasmática, entonces, hace más propensa a este par de cromosomas de no disyunción. Entonces, hay dos posibilidades: que el uso no se ancle adecuadamente y que a lo mejor entonces en uno no se ancle o se ancle débilmente, y entonces, pues, eso puede llevar, ¿no?, a que se vaya hacia un solo polo de la célula, ambos cromosomas, o que de plano no se ancle y solamente por posición y por cómo se van moviendo los demás cromosomas y cómo se va dividiendo aquí al centro de la célula, solamente por posición queden ahí ambos cromosomas. La situación es que se van hacia un solo polo de la célula los dos cromosomas con sus dos cromátides y hacia el otro nada. Entonces la meiosis aquiasmática es un factor de riesgo para eventos de no disyunción, porque no se une adecuadamente el uso, o aunque se una sea débil, y eso condicione, ¿no?, que no haya una disyunción adecuada. Les decía que tan claramente los por qué se hacen estas situaciones de no disyunción, pues no, y cómo es que la célula, si no reconoce quiasmas, entonces ese par de cromosomas, pues o no se une el uso, o se usa débilmente, como por qué lo hace o cómo lo hace, pues no está tan claro, ¿no? Pero ese es uno de los factores que podría justamente llevar a eventos de no disyunción. Entonces, esta segunda es la meiosis aquiasmática. La siguiente está representando estos obstáculos peculiares que en particular los cromosomas acrocéntricos tienen por su estructura, que prácticamente brazos cortos, pues acá de plano no los está representando, ¿no? Tienen unos brazos cortitos, pero muy justamente cortitos, por su estructura del centrómero casi al extremo del cromosoma, tiene, ¿no?, de dificultad. Entonces, tendríamos dos situaciones cuando se hacen recombinaciones en cromosomas acrocéntricos. Uno, cuando la recombinación se hace muy cerca del telómero, las secuencias subteloméricas, pues idealmente ahí tampoco tendría que hacerse una recombinación porque no es secuencia codificante, no es gen de copia única o genes de copia única. Y además está muy cerquita del telómero. El telómero es vital que se mantenga íntegro. Ya decíamos, porque si no se mantiene íntegro no hay protección y se puede degradar el cromosoma. Entonces, si se hace una recombinación muy cerca del telómero, se hace de todos esta forma, esta como crucecita, ese punto en el que hace la recombinación se doblan los brazos largos, los extremos de los brazos largos, y están así cerquita. Técnicamente, el uso, pues sí se ancla y va jalando centrómeros hacia polos de la célula. En este caso, pues que brazos largos es lo predominante en los cromosomas acrocéntricos, pues van quedando así, desfasados. Y entonces, cuando están cerquitas del telómero, la siguiente imagen aquí que vemos, donde ya se empieza a dividir, es lo que está queriendo esquematizar, para formar las dos células hijas. Entonces, lo que pasa es que tan cerquita del telómero puede hacer que haya un corte y que entonces se pierda telómero y ese extremo del cromosoma queda desprotegido y queda pegajoso. Ya habíamos comentado que los cromosomas, cuando no tienen su telómero y la telomerasa, son sujetos de degradación, eso, y además son pegajosos de por sí, como tal la cromatina. Entonces, esa situación hace que estos, pues, extremos de este cromosoma homólogo quede pegado al otro, que también pierde su telómero, y entonces queden unidos, y cuando hace la migración por el medio de los microtúbulos, entonces jala porque están pegados,
jala hacia solo un extremo. Acá está esquematizando hacia el extremo derecho, podría ser hacia el extremo izquierdo. El caso es que uno de los usos de este cromosoma, en este caso de la izquierda, se pierden prácticamente la conexión, el anclaje, y se va entonces por esta situación de que se hizo muy, muy pegajoso por pérdida de telómero, se pierde, se hace pegajoso y se va solo hacia un lado porque están pegados a ambos cromosomas con sus dos cromátides. Ahorita regreso a un punto de eso. Y la otra situación con los cromosomas acrocéntricos es cuando se hace la recombinación muy cerca de centrómero. En este caso, entonces, esta forma de cruz que se hace, que es decir, que los brazos se doblan en donde hacen el punto de recombinación, pues literal se doblan muy cerca del centrómero. Eso entonces hace que justamente pues también parecido acá en la situación del telómero, quedan tan cerca que la maquinaria del uso no se ancle hacia uno de los cromosomas y solamente se ancle en el otro, se ancle muy débil de una forma deficiente en uno de los cromosomas, esta primera imagen que está acá vertical, y entonces se lleve hacia un lado del polo, hacia un polo de la célula, a ambos cromosomas. La otra posibilidad es que al quedar tan cerquita así uno del otro, se voltee, por algunas situaciones menos frecuente, pero se voltea el cromosoma y entonces se haga una división, se haga un corte, porque los usos meióticos se anclan hacia sí centrómeros, pues, pero se ancla inadecuadamente porque está horizontal el cromosoma. Entonces, se ancla el uso meiótico y divida al centrómero en 4, literal lo divide en 4. Y entonces prácticamente cromátidas quedan todas separadas, quedan divididas las 4 cromátides hermanas. Y entonces acá, por ejemplo, solo está ejemplificando, acá abajito, una posibilidad de división en el que 3 cromátidas se vayan hacia un polo y una se vaya hacia el otro. Pero podría ser que las 4 cromátidas se fueran hacia un polo y nada hacia el otro, o si se fueran 2 y 2. Entonces voy a regresar un poco hacia estos de telómeros, porque aquí en telómeros y aquí cuando se dividen cromátides, pues no son cromosomas adecuados. Si se mantienen así sin telómeros estos cromosomas, o aquí separadas las 4 cromátides, pues esa es una célula que no podría sobrevivir. Tienen que llegar mecanismos de reparación en el que se sinteticen nuevamente secuencias subteloméricas y teloméricas y se integre como tal ya el cromosoma adecuado con sus telómeros, porque si no se degradaría y ya no tendríamos igual, se degradarían estos cromosomas y tendríamos nulisómico, gamento nulisómico para este par de cromosomas. Entonces, técnicamente, pues acá tendría que venir un evento de reparación para recuperar secuencias subteloméricas y teloméricas. Y acá lo mismo, se tendrían que unir cromátides. Digo, pues acá está inadecuado, ¿no? Pero al menos unir 2 cromátides para que pueda hacerse una división, entre comillas, adecuada. Pues ya no es adecuada porque ya desde meiosis 1 hubo situación, pero la siguiente división meiótica pues pudiera tal vez de dividir un tanto el material hasta donde se pueda, de lo mejor que bueno, más bien lo mejor que se pueda. De todos modos, pues estas ya son células que, bueno, más bien desde el segundo esquema hasta el último esquema, pues son técnicamente células que tendría que reconocer tendría que reconocerse como inadecuadas. Y ya sea justamente hacer rescates, que sí, seguramente la célula hace muchas veces rescates trisómicos, o como en estos casos, pues reparar telómeros y acá reparar centrómeros, no tiene que unir estructura centromérica de cromátides para intentar reparar un poco la información. Pues ya sabemos que la célula no es 100% confiable, sino pues no tendríamos pacientes con trisomía 21 o con cualquier otra alteración cromosómica. Y entonces, pues sigue el curso, todas estas situaciones, todas estas células con no disyunción, siguen su curso, siguen su división, y pues son gametos que pueden ser fecundados o fecundar, ¿no? En el caso ya hablaríamos dependiendo de si es óvulo o espermatozoide.
Entonces, esas serían la situación con la no disyunción, ¿no? Ya sea que sea por una meiosis aquiasmática, por defectos en las proteínas asociadas a centrómero o estructurales del centrómero, ya sea las constitutivas o las facultativas, ya sea por mutaciones o por situaciones post-traduccionales inadecuadas en la proteína, y los obstáculos que particularmente tienen los cromosomas acrocéntricos por su estructura en la meiosis, ¿no? En las divisiones meióticas. Eso sería lo que condicionaría no disyunción, pero pues así como que específicamente y claramente la situación de la no disyunción, pues todavía hay mucho que saber, ¿no? Por saber y por investigar. Como sea, la situación es que eventos de no disyunción, pues sí, seguramente pasan en muchísimos de nuestros gametos, y pues da lugar o podría dar lugar a productos aneuploides. Esta es una tabla en la que vemos la frecuencia de anormalidades cromosómicas en recién nacidos. Lo divide en dos, en síndrome de Down, para síndrome de Down, o sea, trisomía 21, y el riesgo total para anormalidad cromosómica, exceptuando translocaciones balanceadas, acá abajito dice. Es una serie muy antigua, pero la verdad es que es una serie muy buena y los riesgos prácticamente se han mantenido en esos números. Entonces, en la segunda columna se excluyen translocaciones balanceadas y triple X, ¿no? Síndrome triple X. Entonces, vean, cuando la edad materna al nacimiento del bebé es de 20 años, el riesgo para trisomía 21 es de 1 en 1667. Un riesgo total para anormalidad cromosómica, la que sea, incluso pues cualquiera excepto las que ya vimos, ¿no? Translocaciones balanceadas o triple X, es decir, cualquier deleción, duplicación, inversión, anillos, monosomías, etcétera, es de 1 en 526. Sí es un riesgo alto, 1 en 500. Pero vean cómo va aumentando hasta acá la edad materna avanzada como tal por definición, que es 35, 1 en 378 para trisomía 21 y 1 en 192 para cualquier anormalidad cromosómica. Vamos a ver cuando veamos diagnóstico prenatal, que eso de 35 fue un tanto arbitrario, eh, pero bueno, más o menos es una edad acorde para hablar de riesgo por edad. Pero vamos a ver bien eso en esa clase. Pero vean cómo aumenta a 40, de 1 en 378 para trisomía 21 a 1 en 100 prácticamente, 1 en 106, y 1 en 66 para cualquier anormalidad cromosómica, y 42 años, 1 en 63 para trisomía 21 y 1 en 40 prácticamente para cualquier anormalidad cromosómica. Por supuesto que acá está hasta 49 años, 1 en 11 para síndrome de Down y 1 en 8 para cualquier alteración cromosómica. Entonces, nada más esto va a ser lo único, prácticamente ya de esta clase. Sí, porque ya empezaríamos con síndrome de Down. Esta relación que hay entre edad materna y aneuploidías, es decir, en alteraciones en número de cromosomas. La relación que existe es por varios factores. Primero, ¿en qué momento se inicia la gametogénesis, ovogénesis en mujeres? ¿En qué momento se inicia gametogénesis, es decir, ovogénesis, en las mujeres? ¿Alguien se acuerda? No, este continúa en la pubertad. Ajá, exactamente. Tiene dos fases. La segunda, bueno, no la segunda, pero así es, ajá. La segunda en la pubertad. La primera fase, ¿en qué momento? Exactamente. En periodo embrionario inicia la mitogénesis para ambos, en realidad. Lo primero es cuando migra, cuando se forma la cresta genitourinaria, vamos a verlo igual en diferenciación, y se empiezan a diferenciar las células germinales. Ya va a depender de si tenemos
ahí la diferenciación, ¿no? Si está presente cromosoma X que tenga SRY, entonces pues va a diferenciarse va a empezar diferenciación testicular, y si no está presente prácticamente es por descarte. Si no está presente SRY, entonces se va hacia diferenciación, eso fue el nombre, ovárica. Entonces, en ese momento, que es pues periodo embrionario justamente, que ya se establece qué camino va a seguir, entonces se empiezan a diferenciar las células primordiales germinales, que serían ovogonias o espermatogonias, y se dividen por mitosis. Eso es lo primero, ¿no? Y además inician ovogénesis. Las ovogonias inician meiosis 1. La inician y se paran prácticamente en ese momento, porque paran en profase 1. En la primera fase de meiosis 1 se paran en el diploteno o dictioteno, ¿no? Que esa es una pregunta obligada. Entonces, bueno, ya se las estoy dando. Es una pregunta obligada para en diploteno, dictioteno, en profase 1. Hizo recombinación, sí hicieron recombinación homóloga. Por lo tanto, ahí ya se definió, por ejemplo, los gametos que no hacen recombinación, pues no van a tener quiasmas. Ahí ya fue el primer punto, ya se definió un primer punto para que haya o no una disyunción adecuada. Entonces, en meiosis 1 en etapa embrionaria inició meiosis 1 y se para en diploteno. Entonces, ahí sí ya, bueno, la siguiente fase, que va a ser metafase y anafase de meiosis 1, va a continuar en pubertad, pero para pubertad ya se perdieron muchísimos ovocitos, millones, ¿no? Prácticamente. Entonces, cuando nacemos se pierde una parte de la reserva, y en pubertad se pierde otra parte de la reserva. Y además, con cada ciclo vamos a ir perdiendo, porque no se ovulan todos los folículos, se maduran muchos, pero no se ovulan todos, y lo mismo. Entonces, vamos a ir disminuyendo en la reserva. Cuando se reinicia en pubertad, meiosis 1, de todos modos tampoco la finaliza, no finaliza toda la división meiótica, se va a parar en meiosis 2 y ya la va a completar si es fecundado, ¿no? Entonces, ahí ya vimos algunos factores. La meiosis 1 la inició en etapa embrionaria. Si se hizo recombinación, o más bien si no se hizo recombinación, ahí ya tenemos un obstáculo para disyunciones adecuadas. Después se pierden una cantidad súper importante de gametos al nacimiento, y después en la pubertad, y después con cada ciclo. Estos gametos ya hicieron primer división, y entonces los que no tuvieron una recombinación, pues seguramente muchos de estos tendrán una no disyunción, y otros pues a lo mejor hicieron recombinación, pero son acrocéntricos con sus obstáculos y hacen no disyunción, etcétera. Y luego, pues la otra situación es que al completar meiosis 2, en una fecundación, de por sí eso puede tener un problema, bueno, puede haber error, y ese ya es otro factor. Entonces, los factores que asocian edad materna con aneuploidías es justamente que la meiosis inició, pero bueno, o sea, se paró ahí. La situación primordial es que hay un descenso importante en la cantidad de folículos adecuados, y después, al seguir con su división meiótica, que pues es la primera disyunción, si la hace antes de ser fecundada, si tiene no disyunción y si hay errores, no solo en el número de cromosomas, sino cualquier otra alteración cromosómica, los gametos también, conforme va aumentando la edad, lo vamos a ver también con cáncer. A final de cuentas, cáncer es una enfermedad del envejecimiento también, pues también los mecanismos de detectar justamente que hay un error en número de cromosomas o en estructura de cromosomas se hace mucho menos eficiente. Entonces, esos son los factores que correlacionan a la edad materna, que la reserva se hace muy pequeña en comparación con lo que iniciamos. Muchos de esos gametos, justamente porque
Hay errores, tienen errores, o sea, seguramente hay muchos gametos disómicos o nulisómicos, y conforme va avanzando más la edad, se va haciendo más difícil que la célula reconozca esos gametos disómicos o nulisómicos o con alteraciones cromosómicas, y que permite entonces que continúe y que incluso sea ovulado ese gameto, ese ovocito, y que incluso sea fecundado, ¿no? Vamos a ver también cuando veamos diagnóstico prenatal que sí hay muchísimos gametos disómicos, sobre todo, que pues van a ser abortos, que se van a reconocer. Y seguramente hay una proporción muy, muy alta de abortos que no son reconocidos, que son por gametos trisómicos o monosómicos, ¿no? Entonces, esos son los riesgos, y lo quise poner acá porque vamos a empezar a hablar de las alteraciones cromosómicas numéricas, y pues vamos a hablar justamente siempre en todas las trisomías 21, 18 y 13, van a ver que el riesgo aumenta por edad materna avanzada. ¿Y por qué aumenta? Por esta situación. La reserva es mucho menor, muchos de esos tienen errores, es decir, tienen cromosomas de más o de menos, y después, conforme va aumentando la edad, pues esos gametos también van siendo más difícil que se reconozcan como erróneos y se evite que sean fecundados o ovulados primero y fecundados después, ¿no? Entonces, esa es la relación de edad materna avanzada con aneuploidías. Y acá nos vamos a quedar. Mañana ya empezamos como tal con trisomía 21, acá, que es síndrome de Down, y pues ya continuamos, ¿no? Con las otras trisomías, que es la 18 y la 13. Bueno, entonces nos vemos por favor mañana. Ya quedamos que el viernes hacemos repaso, resolvemos dudas. El jueves temprano yo creo que les mando el código para que el jueves en la tarde por favor hagan